Hola, transformados. Aquí Daniel Morales en este podcast que nos impulsa para crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro liderazgo personal y en la influencia que Dios nos ha dado para construir un mundo mejor. Estamos en la serie En sus pasos, cómo puedo llevar una vida que trasciende, y entendemos firmemente que cuando queremos trascender en este tiempo, en esta tierra, en este mundo, en medio de tu familia, en medio de tu realidad, el único que te puede llevar a trascender es Jesús. Y quiero en este día hablar de Jesús es en sí la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas Biblias existen en el mundo? Bueno, la respuesta que vamos a hallar es una respuesta, es un sinnúmero de Biblias, mucho más de las que alguien pueda contar o las que puedan seguir la pista. Esto se debe a que la Biblia no es solo el libro más vendido de la historia, sino que lo sigue siendo hoy. De hecho, cada año se venden o distribuyen más de 100 millones de Biblias, es decir, casi 275,000 al día. Y eso sin contar las versiones digitales que hoy por hoy tenemos. Pero te quiero preguntar algo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la Biblia? ¿Qué es realmente la Biblia? Es fácil pensar que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro, o para ser más exactos, una colección de libros, de 66 libros en realidad, algo que puede venderse o distribuirse. Pero es más que eso, y cuando leemos el primer versículo del Evangelio de Juan, que leímos hace un momento, nos hacemos una idea más clara. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Juan está hablando de Jesús. Juan está manifestando cómo Jesús estuvo antes. Hace dos podcasts anteriores, nosotros, recuerdan, hablamos de que Él es el yo soy. El yo soy para tú soy. En el principio la palabra ya existía, Él estaba con Dios, y qué maravilloso es mirar que Cristo ya existía en el principio con Dios, ya que por Él, por Cristo, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada, mira esta afirmación, y nada fue creado sin Él. La importancia de la palabra de Dios para nuestras vidas en esta realidad es esta. Es en conocer y tener un encuentro con la palabra, que es Cristo. Muchas veces hemos recibido consejos: cuando te acerques a la palabra de Dios, permite que la palabra de Dios lea tu vida. Y esta es una gran verdad, porque cuando nosotros somos leídos por la palabra de Dios, vamos a descubrir la misericordia y el corazón del Padre que nos quiere transformar conforme a Él. Recuerda que en Génesis nosotros, así dice la palabra del Señor, cuando dijo: vamos a hacer, ¿qué les parece si formamos al ser humano conforme a nuestra imagen y semejanza? Después del pecado de Adán y Eva, vemos que hubo una disrupción. Como salimos del diseño original de Dios, el pecado nos separó de Dios. Pero quiero decirte algo, que no hemos dejado de ser imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando estamos en conexión con la palabra de Dios, estamos regresando al diseño original de Dios. La palabra de Dios, Cristo, debe afectar en primer lugar nuestra mentalidad. La palabra de Dios dice en Proverbios: tal es el pensamiento del hombre, así actúa él. Te pregunto, ¿cómo tú estás actuando el día de hoy? ¿Cuáles son tus acciones más notorias? ¿A quién te estás pareciendo cada vez más? ¿Te estás pareciendo cada vez más a Cristo, o Cristo está muy lejano de tus acciones? Pues bueno, yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar en esto el día de hoy. Jesús es la palabra de Dios. Si conectamos nuestras vidas a lo que Jesús es como palabra de Dios, entonces vamos a manifestar sus acciones. Hay dos formas de entender esta conexión entre Jesús y el verbo, porque muchos van a decir: bueno, explícame cómo es que el verbo es Jesús. Y bueno, tú puedes sustentarte en dos puntos. En primer lugar, la primera es lo que nosotros llamamos revelación. La Biblia es la revelación especial de Dios para la humanidad.
Y esa es una de las principales formas en que Dios se ha revelado a nosotros. La Biblia nos revela quién es, qué hace, qué valora, etcétera. Jesús es la otra forma principal en que Dios se ha revelado a nosotros. Jesús no nos reveló a Dios mediante un documento escrito, sino viviendo, respirando, caminando, hablando, sanando, enseñando y corrigiendo. La revelación, hecho carne. Jesús vino a modelar, a hablar y a vivir la palabra de Dios, y eso está disponible para nosotros. En segundo lugar, mira, yo quiero dejarte como que puedas afirmar y fundamentar con la siguiente idea. Para entender el segundo sentido de Jesús como la palabra de Dios, por favor, entremos un poquito más profundo en el contexto histórico del tiempo cuando Juan escribió este versículo. En el mundo antiguo, los filósofos usaban la palabra logos para aludir el concepto de hablar o pensar. En un sentido más amplio, aludían a logos como la propia razón, como la mente de Dios. La palabra logos es lo que Juan usó para describir a Jesús en estos versículos. En el principio ya existía el verbo. Juan quería presentar a Jesús a sus lectores, señalando su carácter único. Él era y es la mente de Dios personificada, el Logos hecho carne, la palabra hecho carne, la evidencia de que Jesús caminó en medio de nosotros, manifestando la palabra viva y real de Dios. Es importante entenderlo. ¿Y sabes en qué punto también tú puedes afirmar esto? Cuando Jesús dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a abolirla. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en todo eso presente. Y Él no vino a abolir la ley, Él vino a mostrarnos cómo cumplir la ley. Así que yo quiero animarte que tú puedas acercarte a la palabra de Dios, a ser moldeados por la palabra de Dios, a enriquecer tu vida en la revelación de Dios a través de Jesús por medio de la Escritura. Te quiero dejar con una pregunta. ¿Cómo crees que te pueda ayudar a pensar en Jesús como la mente de Dios o la razón de Dios? Mira, pensar en esto te puede llevar también a experimentar personalmente quién es Él y qué cosas Él valora. Soy tu amigo y tu anfitrión, Daniel Morales, y nos vemos la próxima semana.